La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a este espacio llamado Liberación Podcast. Qué dicha poder estar el día de hoy por primera vez contigo. Doy gracias a Dios por permitirnos estar aquí y tener este tiempo de estudio y de reflexión. Y en esta primera temporada empezaremos a ver los libros evangélicos. Recordemos que incluyen el Evangelio según Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y hoy iniciaremos con el primer capítulo del Evangelio de Juan. Yo te voy a estar compartiendo los versículos utilizando la Nueva Traducción Viviente. Así que vamos a empezar. Y el primer versículo que te quiero compartir es Juan 1:5. Y la palabra de Dios dice: La luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad jamás podrá apagarla. Y mira qué interesante. Imagina que estás en un cuarto completamente oscuro y solo cuentas con una velita en tus manos. Y mientras avanzas, vas viendo qué es lo que hay en ese cuarto. Mientras tú caminas, la oscuridad se va alejando y en tu camino todo se va alumbrando con esa velita. Y qué hermoso es que de ese mismo modo es vivir de la mano de Jesús. Sabemos que en el mundo hay maldad, hay oscuridad, pero si nosotros nos tomamos de la mano de Jesús, poco a poco todo se va alumbrando y la oscuridad no nos toca, porque no hay nada que pueda apagar la luz. Bien lo dice este versículo, y más sabiendo que la luz que llevamos es Jesús. Y eso lo reafirmamos en el versículo 8 y 9, donde dice que Juan el Bautista era solo un testigo que iba a hablar de la luz. Quien es la luz verdadera y quien da luz a todos, venía al mundo. Y pues él era Jesús. Y fue cuando la palabra se hizo hombre, dice Juan 1:14. ¿Y esto qué nos dice? Nos dice que hay que estar atentos, hay que conocerlo y permitir que verdaderamente Él sea la luz de nuestras vidas. Porque en ese tiempo, cuando Él vino al mundo, dice Juan 1:11, vino a los de su pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Jesús vino a su pueblo judío y no hicieron más que darle la espalda completamente. Pero mira el otro lado de la moneda. Qué grandioso es que en el versículo que sigue luego, en Juan 1:12, dice: Pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Qué padre es esto, ¿no crees? Qué grande y hermoso es decir que tú y yo somos hijos de Dios. Ahora, ¿qué característica compartimos los hijos de Dios? Pues es que todos hemos nacido de nuevo, y eso lo menciona Juan 1:13. Dice: ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. O sea que nosotros somos resultado de la carne, de la pasión humana. Y cuando volvemos a nacer, nacemos, pero en el Espíritu. Y justo en este primer capítulo nos habla de un hombre que sabía que el nacimiento tenía que ser a través del Espíritu. Y este hombre, pues era Juan el Bautista. Entonces, desde el principio, Juan el Bautista sabía que Dios lo había enviado a preparar el camino para Jesús y a ser testigo de quién era Jesús. Entonces, te voy a leer Juan del versículo 15 al 17 rápidamente, y dice: Juan dio testimonio cuando clamó a las multitudes. A él me refería yo cuando decía: alguien viene después de mí, que es muy superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. Después el 16 dice: de su abundancia todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Y aquí, en este versículo, cuando dice hemos recibido una bendición inmerecida, es que hemos recibido
gracia por medio de Jesús. ¿Y qué es la gracia? Es un favor inmerecido, o sea, que no lo merecemos nosotros. Después, en Juan 1:17 dice, la ley fue dada por Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. La ley es del Antiguo Testamento, la gracia es del Nuevo Testamento, porque la ley fue dada por Moisés y la gracia por Jesús. Y entonces fue Juan quien bautizó a Jesús. Juan estaba bautizando en Betania, que dice que está al oriente del río Jordán, y supo que Jesús era el que bautizaría con el Espíritu, por lo que le dijo Dios que era la señal. Y esta era que viera descender al Espíritu y reposar en él, y el Espíritu entonces descendió sobre Jesús como paloma cuando fue bautizado. Aquí hay algo bien interesante, y es que Juan siempre supo cuál era su tarea. Él no intentó adjudicarse alguna otra cosa para darse mayor importancia. Él mismo decía, yo solo bautizo con agua, pero él sabía que el único que podía bautizar con el Espíritu era Jesús. Y él reconoció la grandeza de Jesús, y por eso decía en Juan 1:27, yo ni siquiera soy digno de ser su esclavo, ni de desatar las correas de sus sandalias. Y sabemos que nosotros ni siquiera seríamos dignos de tocar sus sandalias de Jesús. Y aún así, como lo leímos en el versículo 16 que te estaba diciendo, hemos recibido una bendición inmerecida, esa gracia, ese favor inmerecido, porque Él está lleno de amor inagotable, de gracia y verdad. Y aún no siendo dignos, aún con todos nuestros defectos, Él nos saca y nos llama a seguirle, tal como lo hizo con sus apóstoles. En este capítulo menciona a los primeros, que fueron Felipe, Andrés y Simón. Y fue a Simón a quien Jesús llamó Cefas, que este es en arameo, que significa Pedro en griego, y que a su vez los dos significan roca. Y ya para ir terminando, hoy quiero invitarte a hacer esa reflexión sobre la grandeza, el amor inagotable que tiene Jesús. Te invito a que lo dejes ser tu luz y que, aun cuando sabemos que no seríamos dignos de estar con Él, Él nos ha permitido vivir por su gracia. Nos ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. Mira que el capítulo culmina mencionando a un personaje que se llama Natanael. Él, al escuchar de Jesús por parte de Felipe, no creyó hasta escuchar a Jesús diciéndole dónde estaba antes de que Felipe lo encontrara. No esperes a que Jesús te diga dónde estás para que puedas creer en Él. Él siempre va a estar con los brazos abiertos para ti y para mí. Él es el único que no cambia. No importa si fallamos, no importa si caemos. Él nunca nos va a dejar ni nos va a quitar ese derecho que nos dio de ser llamados hijos de Dios. Si hoy te vuelve a decir, solo ven y sígueme, entonces no esperes más y déjalo ser tu luz, la luz que te guíe, que te aleje de la oscuridad. Espero que haya sido de edificación para tu vida este tiempo. Recuerda que si te gustó, puedes compartirlo con aquellas personas que tal vez se han alejado o con aquellas que necesitan que Jesús sea su luz y que necesitan encontrarse con Él. Y eso fue todo por hoy. Muchas gracias por compartir conmigo este momento. Nos vemos en el próximo episodio. Dios te bendiga.